Buenas noches. En Colombia, estudiar y terminar una carrera profesional puede ser un sueño que para muchos jóvenes termina fácilmente en pesadilla. Intereses altos, deudas impagables y la falta de oportunidades laborales para cumplir con los préstamos son los problemas a los que se enfrentan quienes anhelan un mejor presente y futuro. Por eso, hoy hablamos del ICETEX, una institución clave en la educación superior del país y que para nuestro invitado de hoy ha perdido su carácter social y se ha convertido en una entidad financiera. ¿Qué cambios deben hacerse para que se recupere su sentido social? ¿Cómo lograr que los jóvenes vuelvan a confiar en la entidad? Estas y otras preguntas que tengan las vamos a resolver con Mauricio Toro, presidente del ICETEX, en este programa. Por eso los invito a que nos escriban en nuestras redes sociales, @RTVC Noticias, ya que hablemos hoy de esa deuda eterna, de los retos y las reformas al ICETEX. Bienvenidos. Mauricio Andrés Toro Orjuela es politólogo, especialista en innovación y desarrollo de negocios, magíster en administración de empresas y presidente del ICETEX desde el 5 de septiembre de 2022. Mauricio, con pocos días en el cargo, tiene usted el gran reto de transformar esta entidad. En sus palabras, de devolverle la humanidad. Así que quiero que nos cuente qué significa esto de devolverle la humanidad y humanizarlo y cómo va en ese proceso. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí conversando y de poder saludar a todos los televidentes para decirles que esa pues es la instrucción que he recibido del presidente de la República y del ministro de Educación, de lograr que la entidad vuelva a ser esa entidad donde los jóvenes cuando entran sonríen y cuando salen pues se sienten con la satisfacción de haber podido culminar sus estudios, de haber pagado unas tasas justas de interés, pero sobre todo de haber recibido beneficios como hoy vamos a explicar frente a lo que implican los créditos reembolsables. Así que humanizar la entidad se refiere a eso, a que haya sistemas de información transparentes, ágiles, eficientes, que en los puntos de atención que tenemos, más de 40 en todo el territorio nacional, las personas sepan rápidamente explicarle a los jóvenes cuáles son las condiciones de cada línea de crédito y de los fondos que son reembolsables, pero también que les solucionen rápidamente sus inquietudes, porque hoy nos encontramos con algunas dificultades frente a lo que son los trámites, muchas llamadas, muchas visitas físicas a los puntos de atención y muchos casos sin resolver. Así que poder humanizar la entidad parte de la base de modernizarla, pero también de lograr que los créditos que son reembolsables tengan unas tasas decentes que no ahoguen a los usuarios. Claro, y unas deudas impagables. Un poco quisiera que abordáramos en qué momento ese derecho a la educación que está establecido en nuestra Constitución se convirtió casi que en una deuda eterna para los jóvenes de nuestro país. El ICETEX tuvo una transformación más o menos en el año 2005, donde se convirtió en una entidad financiera de carácter especial, lo que la volvió independiente, no recibe recursos de la nación y por lo tanto tiene que ser autosostenible. Eso la llevó a tener que crear unas líneas de crédito que en algunos casos, en algunas de ellas, resultaron impagables para muchos jóvenes y es allí donde tenemos que trabajar para encontrar fuentes de financiación frescas, que la nación empiece otra vez a entregarle recursos al ICETEX y de esa manera poder contener el crecimiento de las tasas de interés, empezar un plan de alivios, un plan de auxilios, algunas amnistías y cumplir con las condonaciones de aquellos a los que se les prometieron condonaciones cuando empezaron su crédito y que desafortunadamente hoy, por la falta de presupuesto y por la falta de recibir esos recursos de la nación, pues no se ha podido cumplir. Y precisamente antes de profundizar en ese tema de las condonaciones, que sé que las personas que nos están viendo pues quieren saber, quiero pedirle que le expliquemos a la gente cómo funciona el ICETEX, porque todos lo conocemos, pero sentimos que pocos realmente saben cómo es que funciona y de dónde saca todos estos recursos para poder ayudar a los jóvenes. Bueno, lo primero que hay que decir es que como no recibe recursos de la nación, el ICETEX en el 2005 asumió un crédito con el Banco Mundial, donde empezó toda su operación. Para ese momento era un crédito a unas buenas tasas, pero hoy tenemos una deuda aún con el Banco Mundial que debe estar alrededor de los 1.5 billones que se ha venido creciendo y allí tenemos que buscar mecanismos para refinanciar esa deuda, pero también para encontrar otras fuentes de financiación que le permita al ICETEX prestar, digamos, a mejores tasas para poder poner prestado a mejores tasas. Entonces, funciona de una manera autónoma e independiente. Sí. Y en segundo lugar, yo sí quiero dar unas cifras que a mí me parecen importantes, porque hay muchos jóvenes que dicen, uy, yo no voy a ir al ICETEX porque allá, mejor dicho, salgo sin billetera, porque es que allá me van a cobrar demasiado, y el mensaje es, estamos cambiando, pero hoy a hoy
Eso no es tan cierto. De 950.000 créditos aproximadamente, quiero decir que 550.000 son son condonables, Sí. es decir, no reembolsables. Sí, Es sí, decir, sí. que el único requisito es que traiga el acta de grado y con eso no tiene que pagar en su gran mayoría de casos ni capital ni intereses. Y eso es muy importante que pregunten por los fondos. Ahora, 400.000 que nos quedan, que son reembolsables porque no hacen parte, digamos, de estratos socioeconómicos vulnerables, 1, 2 y 3, víctimas del conflicto, negritudes, indígenas, raizales, esos jóvenes que sí tienen que buscar, digamos, pagar ese crédito, pues son créditos a muy largo plazo, precisamente por eso, para evitar tasas en algunas líneas tan elevadas. Sí, me voy a desviar un poquito antes de que sigamos viendo las cifras. Y es que usted ahora me hablaba de una persona con la que se encontró, una joven con la que se encontró en la calle precisamente, que nunca se imaginó que podía acceder al ICETEX. Usted me habla un poco de esas personas en términos de cifras, pero aterricémoslo a quiénes, cuál es ese perfil, quiénes son esas personas que pueden acceder al ICETEX y básicamente sin tener que pagar el préstamo. Bueno, lo primero son estratos 1, 2 y 3, personas que están en Sisbén del 1 al 4, ahí dependiendo de la sisbenización hay unos beneficios, indígenas, raizales, negritudes, comunidad diversa, víctimas del conflicto armado, en especial población campesina, por ejemplo. Todos estos sujetos de protección constitucional hoy tienen auxilios, hoy tienen créditos que son pues condonables, de tal manera que no tengan que pagar nada. Y esta historia es muy bonita porque a mí me impactó hace unos días. Yo venía caminando hacia el Congreso de la República precisamente a pedir unos recursos para poder soportar el crecimiento de las tasas de los créditos reembolsables, es decir, de los que hay que pagar, Sí. y me encuentro con una mujer empujando un carrito de aromáticas. Entonces veo a una mujer muy joven y me le acerco y le digo, ¿cuántos años tienes tú? ¿Qué haces acá? Ella me dice, mira, yo soy de Corinto, Cauca, yo soy víctima del conflicto armado, desplazada, y pues me vine aquí para conseguir recursos para poder estudiar más adelante. Tengo 18 años. Y le dije, ¿y tú no has ido al ICETEX? Me dice, pero yo qué voy a ir al ICETEX, donde yo vaya ya me quitan el carrito. Y le digo, no, eso no es cierto. Nosotros estamos trabajando por devolverle la confianza a los jóvenes y le dije, tú deberías ir. Preguntas por uno de los fondos que hay y vas a encontrar que no solo no tienes que pagar nada por ser víctima del conflicto, sino que si regresas al lugar de donde está tu familia, vas a poder tener en ese lugar pues un crédito que te permita manutención. Es decir, no tienes que pagar nada, lo que se llama el subsidio de manutención Sí. para estratos 1 y 2 y víctimas del conflicto. Y así va a poder tener también para los papeles, la fotocopia, es un monto pequeño pero que te va a ayudar. Ella no lo podía creer y decía, yo no me atrevía a ir, y esta es una invitación a todos. Acabamos de cerrar una convocatoria para indígenas, un fondo muy bonito, y esto quiere decir que 2.500 indígenas van a poder estudiar en universidades en todo el país sin tener que pagar nada. Único compromiso, terminar sus estudios y llevar el acta de grado. Así hay 550.000 jóvenes que lo hacen, por eso mi invitación es que vayan, pregunten sobre las líneas de crédito, pero sobre todo los fondos condonables. Pues muy linda esa anécdota y además ya lo estaban escuchando ahí, la invitación es a que se acerquen, a perderle un poco el miedo a esa institución que se ha vuelto un poco financiera y volver a pensar que sí se puede soñar con tener una educación superior completa y sin tener que pensar pues en una deuda eterna. Vamos a complementar su respuesta de hace un rato de las cifras con estos datos que nos muestran en el ICETEX. Actualmente el ICETEX cuenta, como usted lo decía, con 953.631 usuarios y usuarias activas. Estas personas están estudiando con el apoyo de la entidad o están en su etapa de amortización. 398.574 son usuarias y usuarios de créditos reembolsables en el país y en el exterior y 71,3% de ellos y ellas cuenta con subsidio a la tasa de interés. 1.251 son beneficiarios de programas de internacionalización, becas y programas de movilidad. 88% del total de los usuarios y usuarias activos de ICETEX no paga esa tasa de interés gracias a beneficios de subsidio, condonación o beca. Mauricio, profundizamos en este último dato, las tasas de interés que además han sido polémica por estos días porque hay quienes dicen que bajar esas tasas de interés implicaría quitarle los recursos a la entidad para financiar a los estudiantes. Entonces, lo primero, ¿es eso cierto? ¿Y de dónde debería sacar entonces la plata la entidad para que no se afecte el bolsillo de los jóvenes? Bueno, tengo que decir que es relativamente cierto. La entidad, al no recibir plata del presupuesto general de la nación, pues entonces el hecho de tener que bajar las tasas de interés implica que reduce el impacto para que más jóvenes estudien. Por eso he estado asistiendo al Congreso de la República y espero que los congresistas nos echen una mano aquí, porque estoy pidiendo un recurso muy importante que nos va a permitir a nosotros contener el crecimiento eventual de las tasas de interés de aquellos créditos que son reembolsables, es decir, de aquellos créditos que no son condonables, que usualmente van
van destinados a estratos 4, 5 o 3. Aquí 4, 5, 6. Entonces lo primero que quiero decir es, si yo logro ese presupuesto y el compromiso tanto de Hacienda como de los congresistas, vamos a poder contener el crecimiento de las tasas. Y lo explico. Esos créditos que son reembolsables están atados al IPC, que tienen que ver con la inflación, más unos puntos. Se nos está creciendo el IPC. Veníamos de un IPC del 2% y por todos estos fenómenos globales vamos a llegar, estimamos, al 10%. Entonces, hay jóvenes que van a terminar con IPC de 10 más una tasa del 7.5, sería supremamente costoso. Creo que vamos a lograr ese recurso para que ningún crédito, si lo logramos, y espero que lo podamos hacer, pues vaya a pasar del IPC más 3 puntos. Eso les permitiría de alguna manera respirar y evitar que se crezca por este tema de la inflación, pues esas cuotas que están pagando. En segundo lugar, empiezo a trabajar para poder lograr una serie de alivios para aquellos que han venido pagando juiciosos sus créditos, pero que las cuotas están creciendo, para que de esa manera podamos permitirles seguir sin ahogarse pagando esos créditos. Y ahora viene una cosa que es muy importante, y es la reliquidación de aquellos que se están colgando, que tienen que ir al ICETEX. Y este es un mensaje: todos los jóvenes que se estén colgando en esas cuotas, vayan, cuéntenos qué les está pasando, y por eso hablo de la humanización, para poderlos oír y entender, porque yo sé que se están colgando no porque no quieran pagar, no porque no puedan, sino porque sus condiciones no se lo permiten, y de esa manera decirles, aquí vamos a encontrar una solución para extender el tiempo, o de su manera para bajar esa cuota, reliquidándolo a más meses, de tal manera que cumplan con el objetivo, porque ese dinero de esos créditos va a financiar a los jóvenes que están saliendo de los colegios. Por eso es muy importante mantener la capacidad de pago de estos jóvenes, porque de ese dinero depende la educación de otros tantos. Lo que sí es que vamos a trabajar por fuentes más frescas de financiación para que haya créditos a mejores tasas y que aumentemos el número de beneficiarios sujetos de condonación, porque es una de las preguntas que tienen muchos, las condonaciones. Pues Mauricio, yo más adelante le iba a pedir que me diera un titular, una noticia, se me adelantó un poco, o sea que le va a tocar pensar en otra cosa que nadie más sepa aquí en los medios en Colombia, porque nos dé ahorita en de qué se habla. ¿Sobre qué valores establece el ICETEX el monto de esa deuda, de la deuda de los jóvenes? Hoy la cartera que tenemos en total llega a 8.8 billones de pesos de toda la cartera que tenemos. Ahora, el porcentaje de mora es pequeño, es decir, el porcentaje de jóvenes buena paga pues es alto, la mora es pequeña, pero aquí de quienes están en mora también tenemos que hablar. Hay personas que hace 11, 15 años no pudieron continuar con el pago de sus créditos, y a ellos hay que darles una amnistía para invitarlos a que continúen estudiando y de esa manera reliquidar esos créditos. Y aquellos que definitivamente no pueden volver a estudiar, ya son personas que hace 15 años dejaron de pagar, también hay que darles una solución, porque ellos están reportados en Datacrédito y embargados. Eso los arroja a la informalidad. Una persona que hace 15 años no pagó, ya no puede pagar y ya no va a estudiar seguramente. Yo tengo que darles una respuesta, porque los arroja a la informalidad. Si van a formalizarse, están embargados, y fuera de eso están reportados. Allí hay que ayudarles también a esas personas. Pero lo más importante es que a los que están pagando juiciosamente hay que darles un estímulo para que lo continúen haciendo, y a aquellos jóvenes que tienen créditos reembolsables y a los que la entidad no les ha cumplido, necesitamos cumplirles. Y allí te doy un número que es difícil, pero que tengo que cumplir. Llevo pocos días, pero tengo que hacer la tarea. 4.500 jóvenes a los que el gobierno anterior les prometió una condonación porque así lo establecía su crédito, y 4.500 que prometió el presidente Petro, de esos jóvenes que tienen, digamos, la condición de reembolsables porque así lo establecía el crédito, y el ICETEX no les ha podido cumplir. En total 9.000 para antes de terminar este año 2022, y ahí estamos trabajando para poderles decir, les vamos a cumplir, porque es muy frustrante que un joven cuando empieza sus estudios, el ICETEX le diga, oiga, usted es condonable al 25%, o usted es condonable al 50% o al 100%, y que luego traigan el acta de grado y nos demoremos. Ahí vamos a trabajar para darles la tranquilidad a esos jóvenes que son sujetos de condonación, que vamos a cumplir antes de que se acabe el año. Pues bueno, usted se me adelantó un poco con el tema de las condonaciones, y precisamente pues el presidente Gustavo Petro, cuando estaba en campaña, dijo que iba a condonar las deudas de los estudiantes pues que habían solicitado en el ICETEX, pero usted ahora me menciona una cifra un poco distinta, y pues también ha dicho que quizás no van a ser todas. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a dar esa condonación total? ¿A quiénes sí se les va a condonar y qué va a pasar con los deudores morosos, podríamos decirles?
No, la primera respuesta es que aquí a todos les vamos a cumplir. Lo que pasa es que esto viene por momentos y por situaciones específicas. Entonces, vienen aquellos jóvenes a los que, como decía hace un minuto, se les prometió cuando firmaron el crédito una condonación. De ese total de condonables no se les ha condonado a todos. Y el presidente decía, hay que condonarle a todos los condonables porque nosotros no podemos andar diciendo una cosa y luego cumpliendo otra completamente diferente. Y ahí vamos a cumplir. Ahí están por lo menos esos 10.000, 9.000 antes de que se termine 2022, que son los que están esperando. A todos esos les vamos a cumplir, que es la instrucción del presidente Gustavo Petro de condonar todos los créditos condonables. En segundo lugar, viene lo que tiene que ver con los auxilios. A aquellas personas que se están colgando, que se les está creciendo el crédito para que no se vayan a siniestrar. Luego viene la amnistía para aquellos que se siniestraron, que no hay otra solución, que no pueden seguir estudiando o no lo van a hacer, para poderles ayudar a salir de esa situación en la que están. Y vienen, pues claramente, pues todos los procesos y momentos. ¿Con quiénes vamos a empezar? Con los estratos más vulnerables, estratos 1, 2 y 3, comunidades sujetas de protección constitucional. Posteriormente venimos con los demás. Pero quiero insistir en una cifra. Del total de los créditos, pues más del 81 tienen subsidios y de esos 950.000, 550.000 hoy no pagan nada, que es lo que a veces la gente no entiende porque no hemos podido comunicar bien desde el ICETEX. Claro, eso también es un gran reto que tienen ustedes ahora y es lograr esa mejor comunicación de la entidad con los ciudadanos, que son al final los que adquieren estas deudas y que deben confiar en ustedes. Estamos hablando con el presidente del ICETEX, Mauricio Toro. Vamos a ir a una breve pausa, pero ya regresamos. No se les olvide compartirnos sus inquietudes sobre las ayudas económicas del ICETEX en nuestras redes sociales, @RTVC Noticias, con el numeral de qué se habla. Ya volvemos. Regresamos a De qué se habla. Gracias por seguir conectados con nosotros. Seguimos conversando con el presidente del ICETEX, Mauricio Toro, sobre los retos que vienen para la entidad. Mauricio, hablábamos antes de comerciales o de la pausa que hacemos sobre las personas, los deudores morosos, por decirlo coloquialmente. A veces esas moras se generan porque la gente se queda sin recursos o porque no pudieron continuar con sus estudios. Ustedes van a entrar a verificar esa información. ¿Qué va a pasar puntualmente con esas personas para poder diferenciar entre los que no quieren cumplir con el pago y los que realmente no pueden? Eso va a ser muy importante, hace parte del proceso de humanización de la entidad y es poder mantener una comunicación constante con las familias para ir detectando cuando alguien se va colgando en un crédito, poderlo llamar y preguntarle, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estás atrasado? ¿Cómo te podemos ayudar? Y en muchos casos poder solucionar ello. Pero aquellos que definitivamente pues no pudieron volver a pagar, que son completamente irrecuperables y que después de invitarlos a que continúen con sus estudios, reliquidar esa línea de crédito e impulsarlos a que continúen, deciden no hacerlo, pues no podemos arrojarlos a una situación tan crítica como la de que queden reportados y embargados, porque eso los lleva a la informalidad. Así que con ellos tenemos que trabajar en una amnistía. Pero lo que sí es que el esfuerzo que tenemos que hacer es que continúen, porque además yo quiero ser muy cuidadoso con esto, y es que hay que premiar a aquellos que hacen ese esfuerzo de pagar juiciosamente, porque no quisiera que digan, pero ¿cómo así? Yo me mato para poder trabajar, para poder pagar ese valor, y de pronto estarían premiando a quienes no. Y eso no puede pasar. Lo que sí tengo que decir es que hay que ser empáticos y entender que hay muchas personas que no pagan no es porque no quieran, sino porque la situación cambió y allí tengo que acompañarlos. Hay un porcentaje que sí, pues hombre, es mala leche, que no es generalizado y pues frente a ellos también tenemos que actuar. Pero lo más importante es decirle a la gente, avísennos cuando estén colgados porque vamos a tener un acompañamiento. Y quiero contar algo muy importante y es que hay algo muy chévere en el ICETEX que se llama la comunidad ICETEX que yo quiero impulsar. Esa comunidad es un grupo y un servicio para los estudiantes de tal manera que los podamos acompañar durante toda su carrera y posterior a ello para poderlos, pues, digamos, mantener en diálogo. Descuentos en planes celulares, descuentos en paquetes prepago, descuento en compra de computadores, acompañamiento psicológico, acompañamiento de educación financiera, para que sea como nuestro, voy a hacer una comparación, como nuestro Life Mile social, claro, en términos de un grupo de personas destinado a acompañarlos desde que arrancan hasta que se gradúan. El tema de ayudarles a conseguir trabajo. El ICETEX tiene que empezar a vincular jóvenes en la medida en la que se vayan abriendo convocatorias
convocatorias para que puedan trabajar con nosotros, atendiendo en los puntos para permitirles de esa manera tener su primer empleo y así que puedan seguir pagando los créditos de aquellos que tienen créditos reembolsables, porque quiero insistir en que la gran mayoría no tienen que pagar. Listo. Mire, Mauricio, me llama mucho la atención, usted habla de acompañamiento psicológico, lo he escuchado ya varias veces hablar del tema de la salud mental y quiero que lo traigamos acá a colación. Y es que es algo muy recurrente en los jóvenes de hoy en día, el tema de la salud mental y también, por supuesto, el tema de la deserción de los estudios superiores. ¿Cómo el ICETEX puede contribuir a solucionar estas problemáticas? Profundicemos un poco en eso. Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que entender que nuestro indicador debe ser el número de jóvenes graduados, no el número de créditos colocados, pagados y siniestrados, sino el número de jóvenes graduados. Y para poder aumentar eso, yo tengo que estar informado constantemente de qué pasa en sus vidas académicas. Muchos desertan por problemas de salud mental, no les permite esto continuar con sus estudios y yo necesito, por medio de la comunidad ICETEX, alianzas con otros centros de salud, con universidades, bienestar universitario, acompañarlos para que puedan continuar con sus estudios y no los suspendan. De esa manera ganamos todos. ¿Por qué? Porque el joven que termina luego puede vincularse al mercado laboral y de esa manera o pagar el crédito en el caso de los reembolsables o lograr que sea condonado en el caso de los condonables y lo más importante, aportarle al país. Y los temas de salud mental que después de la pandemia se nos incrementaron en Colombia, pues están generando deserción universitaria. Y es allí, de la mano con las universidades y la comunidad ICETEX, que tenemos que acogerlos para que de esa manera los entendamos y busquemos que continúen sus estudios sin que dejen de pagar y se siniestre el crédito, pero sobre todo el sueño de cada uno y cada una de ellas. Y también el tema de la educación financiera. Yo creo que aquí muchos anhelamos en este país que desde muy chiquitos nos hubieran dado la oportunidad de entender cómo manejar nuestras finanzas y más si uno adquiere pues un crédito para poder graduarse. Y es que, bueno, ahí viene otra tarea que tengo que es que es dura. Usted está lleno de tareas, Mauricio, eso no lleva 12 días en el cargo, hombre. Estoy angustiado, pero todos los días anoto algo. ¿Y qué está pasando? El ICETEX tiene 47 líneas de crédito. Eso no puede ser, porque es demasiado para poderle explicar a un joven. Entonces yo tengo que reducir. Hoy le puse al equipo directivo una tarea muy importante. Tenemos 7 meses para poder volver esas 47 líneas como máximo 6, de tal manera que un joven pues las pueda entender fácilmente. Y para ello yo necesito pedirle a los jóvenes que lleguen al ICETEX que tomen un curso antes de beneficiarse de educación financiera, para que entiendan muy bien las líneas de crédito, porque hay gente que dice, pero venga, 15 años pagando la deuda. Claro. Entonces yo tengo que decirle, mira, tú puedes pagar antes, si quieres, si eres organizado con tus finanzas y puedes hacerlo, porque hay muchos jóvenes que tienen trabajo, que están generando ingresos, pero que siguen con esa deuda 15 años, cuando si se organizan financieramente podrían hacer prepagos. Yo debería crear un beneficio para ellos de tal manera que puedan adelantar el pago, como muchos hoy lo hacen voluntariamente, y así reducir el saldo. Lo importante aquí, y es muy importante, es que se entienda algo que de pronto no hemos podido comunicar bien. ¿Por qué los créditos son tan largos? 5 años que dura una carrera, que de hecho no deberían durar tanto. Ahí, en esos 5 años, muchos no pagan absolutamente nada, otros tantos pagan solo intereses. Luego se les da un año de periodo de gracia para que entre se gradúen y consigan trabajo no tengan que pagar nada. Un año es poco en Colombia y ahí hay que trabajar en ampliar un poco más eso. Pero supongamos que hoy estamos entonces en 5 que no pagan nada, más el año de gracia son 6. Y a partir de ese 6º año empiezan a aportar al crédito durante 10. Claro. Ninguna entidad financiera les va a prestar a 16 años y mucho menos a las tasas del interés del ICETEX, que son unas tasas de interés muy buenas en la mayoría de líneas, menos en una, que es la del Banco Mundial, que me tiene angustiado, claro, a donde les voy a dar soluciones. Pero lo que sí les quiero decir es que parte de la educación financiera que tenemos que empezar a acompañar es la que les va a permitir a los jóvenes decidir cuál es mejor, si la línea 1, la línea 2 o la 6, no 47, en lo que voy a trabajar. Y así van a poder tomar mejores decisiones de ahorro y de pago para que así puedan luego estudiar maestrías y especializaciones. Una instrucción que me dio el ministro de Educación y el presidente, aumentar el número de colombianos que estudia especialización, maestrías y doctorados en Colombia o en el exterior, apoyados por el ICETEX. Claro, además que hoy en día eso es casi que una obligación. Antes yo me acuerdo que las maestrías y las especializaciones eran un plus, hoy básicamente pues todo el mundo las debe tener, así que eso es un gran incentivo. Además mi abuela decía, pagar lo que debes para saber lo que tienes. Sí, Mauricio, mire, antes de continuar quiero que veamos algunas cifras que nos van a servir de apoyo también en esta conversación. El 92% de los usuarios pertenece a los estratos 1, 2 y 3, como lo hemos venido hablando, 72% son estratos 1 y 2. La distribución
distribución de género es 58% mujeres y 42% hombres, un tema interesante, más mujeres estudiando. El ICETEX cuenta actualmente con beneficiarios de 936 municipios del país. El 11% de usuarios con cartera activa de crédito presenta mora. Todos estos temas ya los hemos venido desarrollando y ahora voy a hacer hincapié en este, y es que en el punto 2 hablamos de 936 municipios donde hay beneficiarios. No son pocos, pero la meta es que todos los jóvenes del país tengan acceso a la educación superior, incluso quienes están en esos lugares más apartados, en esas regiones donde uno diría, allá nunca van a poder estudiar. ¿Qué plan de acción tienen para lograr esto? Esa es buena pregunta. Tengo que empezar a viajar por los territorios. El lunes reviso una agenda inicial para empezar por los territorios donde la entidad nunca ha estado, porque tenemos que garantizar cobertura en los 1.106 municipios del país. Allí tenemos que llegar con el mensaje. Si bien tenemos jóvenes en 936 municipios beneficiados, tiene que ser la totalidad y desconcentrar pues los créditos que se está dando en las 5 capitales más grandes, porque gran parte de la concentración de los créditos están en Bogotá, están en Medellín, están en Manizales, están en Pereira, están en Cali. Es decir, tenemos que garantizar que haya jóvenes de todo el territorio nacional para desconcentrar la oferta y así llegar a otros territorios, sobre todo a la ruralidad. Así que vamos a arrancar en este preliminar, y me estoy adelantando, me van a matar en la oficina, pero tengo que decir que vamos a empezar. No, aquí por bienvenidas las chivas, los titulares, las noticias, todo, adelante, todo. Por favor. El hash, pero es que empiezo por Amazonas, que creo que es importante. Vamos a ir a la frontera, a Cúcuta, que ha estado un poco, de alguna manera, pues sola después de todo lo que ocurrió hace unos años. Vamos a estar también en Arauca, es decir, tenemos que empezar por lo que eran los antiguos territorios nacionales, sin descuidar también el resto del país. Me van a tomar varios días y varias semanas estar allí. Yo le quiero pedir pues a todos los ciudadanos beneficiarios y a sus familias mucha paciencia. La transformación toma tiempo, pero vamos a empezar a visitarlos para hablar con plataformas estudiantiles, para hablar con universidades, para hablar con deudores, con familias y preguntarles también qué ideas tienen, y los invito a que me aporten a la construcción de la humanización de la entidad para que podamos seguir siendo más cercanos, pero sobre todo más justos en nuestras tasas y seguir generando valor humano en todo el territorio nacional. Se nos acaba ya el tiempo, hay muchas preguntas, pero ¿qué puede aportar la institución para mejorar la calidad de la educación superior en este país? No, lo primero es muchísimo más amplitud de la cobertura. En segundo lugar, mejores fondeos para que haya mejores tasas. En tercer lugar, conseguir más alianzas y fondos para que de esta manera sean más los beneficiarios. Tenemos varias convocatorias activas. Acaba de cerrar una también, no, va a cerrar ahorita en octubre una para comunidades negras, que es muy importante, y de esa manera puedan hacerse a beneficiarios pues, de nuestros fondos. Tenemos que ampliar esa cobertura de fondos, subsidio a la tasa, y de esa manera empezar a comportarnos más como una entidad social al servicio de la educación que como un banco. De esa manera nosotros vamos a poder ampliar la cobertura, más jóvenes estudiando y la instrucción, más colombianos haciendo maestrías y especializaciones en Colombia y en el exterior. Tenemos 1000 becas más o menos que estamos dando. El problema muchas veces es que el joven tiene la segunda lengua, tiene la beca, pero no el dinero para irse, y ahí quiero crear el fondo de apoyo a estudios en el exterior para que por medio de la cooperación, el Congreso también me prometió ahí un recurso pequeño para que yo les pueda ayudar a irse con el compromiso de volver si logro subsidiar parte de lo que implica la manutención después de que se gana la beca. Pues Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues mucha suerte, porque usted lo que tiene es mucho trabajo. Yo creo que todas las noches se acuesta diciendo yo en qué me metí, yo en qué me metí, pero todo se puede. Me alegra que esté trabajando por la educación de los jóvenes en este país y pues que nos haya dado su tiempo para que los jóvenes entiendan bien cómo funciona el ICETEX, cuáles son esos cambios que vienen y que es una entidad a la que ustedes se pueden acercar. Sin duda, un abrazo enorme. Vamos a trabajar 24/7 por cumplir. Yo creo que es uno de los ejercicios más importantes. No va a ser fácil y les pido mucha paciencia, mucho aporte, muchas ideas, pero lo que sí es que vamos a devolverle la sonrisa a los colombianos para que cuando entren a la ICETEX sientan ese agradecimiento eterno y enorme que la entidad pues hoy le ha logrado dar a todos los colombianos. 5 millones de colombianos han podido estudiar en 70 años de historia y tenemos que duplicar esas cifras en los siguientes años. Pues esto es un trabajo en equipo. Ahí ya escucharon al presidente de ICETEX, Mauricio Toro, decir que ustedes son bienvenidos en este proceso, que escriban o se comuniquen con ellos para contarles qué es lo que están necesitando y cómo pueden ayudar a mejorar esta institución. Gracias también por conectarse con nosotros y nos vemos el otro domingo con más temas que nos dan de qué hablar. Una feliz noche.